Muchas gracias, Iván. Buenas noches, candidatos, y muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto. A ver, hace algunas semanas se filtró lo que es un borrador, ¿no?, del próximo y futuro informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Me imagino que lo leyeron. ¿Asienten, sí? Leyeron parte de esas conclusiones que son sumamente relevantes. Básicamente este es un resumen que le hacen los científicos a los políticos para decirles cómo está el panorama en términos de cambio climático, y la verdad es que lo que escuchamos y lo que sabemos hasta ahora es bastante aterrador y estremecedor. Hablan de un cambio radical en la vida de la Tierra, se habla de la extinción de las especies, de la generalización de las enfermedades, de olas de calor insoportables, como se están viviendo en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Eso es algo que también estamos viviendo en Chile ya hace bastantes años, y grupos, además de habitantes, miles de habitantes chilenos y chilenas que están sufriendo efectivamente el cambio climático. Y leyendo sus programas, la verdad es que hay bastante consenso en esta materia. Hoy día ser verde, vestirse de verde, ¿no?, es un buen marketing y todos en general lo usan. Por eso me encantaría que hoy día pudiesen ustedes también marcar sus diferencias al respecto. Sebastián Sichel, parto con usted. En su programa encontré lo siguiente: el futuro de Chile tiene que ser sustentable. Leo textual: proponemos un desarrollo basado en la economía circular, formación ambiental en los colegios y un trabajo en conjunto para detener los efectos del cambio climático. Es esta una definición global. Vamos a lo concreto. El plan de descarbonización, y usted lo debe saber, se acaba de ajustar. De hecho, el ministro del ramo anunció que no va a ser posible cerrar el 100% de las centrales de carbón como estaba previsto para el año 2025. Van a quedar 10 todavía sin cerrar. En el caso de que usted fuese presidente, ¿no?, me encantaría saber qué plazo sería razonable para usted del cierre de esas centrales a carbón. Gracias, Soledad. Este es un tema central en nuestra campaña. Y es central cuando estuve en la Corfo, fue central cuando estuve en el banco. Creamos el primer centro de economía circular en Chile, creamos la gerencia de sustentabilidad en el banco, y es central hoy día para mí por dos cosas que tienen que ver con la pregunta. Lo primero, tenemos que acelerar el proceso en Chile de enfrentar el cambio climático, y me duele que al 2025 no podamos cumplir la meta. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir esa meta? Primero, avanzar mucho más fuerte con subsidios estatales para la conversión de hogares y la conversión de nuevas formas de generación eléctrica en Chile, porque para cambiar las centrales eléctricas tenemos que reemplazar la energía a través de nuevas plantas solares y nuevas formas de generación ¿Usted eléctrica. refuta entonces al ministro actual que dice que no es posible llegar y terminar entonces con el 100% de estas plantas? Yo creo que con la 2025? velocidad con que estamos generando hoy día con energías no renovables no vamos a llegar. Lo que tenemos que hacer es acelerarlo. ¿Cómo lo aceleramos? Primero, conversión domiciliaria. Segundo, más subsidios públicos, algo hicimos en el banco con los créditos hipotecarios verdes para la compra de viviendas verdes. Y segundo, ir y seguir fortaleciendo la generación de energías renovables no convencionales. Hablando de eso, Sebastián Sichel, ¿usted me podría comentar cuál es la composición de nuestra matriz actual y cuál sería su ideal de composición de matriz? Ya pasamos los 5.000 watts de generación, de megawatt, perdón, de generación. Si podemos hablar en porcentaje, aquello que corresponde a carbón. Me acuerdo de la generación por volúmenes, pero 5.000 megas superamos la generación solar. Nosotros deberíamos acelerar rápidamente, llegar a los 10.000. Y además, y hay algo bien importante acá, Soledad, que tiene que ver también poner los incentivos en los domicilios. Voy a pegarme ahí que tenemos la gran tranca en Chile, que mientras más generamos, más energía perdemos en los domicilios. Déjeme ponerle los porcentajes para que usted lo pueda retrucar. Entre el 35 y el 40% corresponde a carbón, el 35% hidroelectricidad, y luego nos centramos en las solares, eólicas y gas natural 25%, que es lo que se está intentando movilizar. ¿Le parece a usted eso óptimo? No, no me parece óptimo. Nosotros deberíamos llegar al menos a un tercio de solar rápido y todas las renovables no convencionales. Ojo que anduvimos mucho más rápido que el 20% de las metas originales, pero creo que tenemos que acelerarlo más, y voy a insistir, acá mientras más cerca lleguemos del hogar para la reconversión, más rápido vamos a dar tiraje. Yo creo que hay una segunda cosa que tiene que ver con la circularidad, que quiero pegarme en esto. Eso tiene, deme un segundito, porque eso tiene una bajada, tiene un costo, y también usted ha puesto énfasis, como dice, en la economía circular, pero lo vamos a conversar en los 6 minutos que vamos a tener entre todos, porque el tiempo se ha acabado. Mario Desbordes, voy con usted. Llevamos más de una década, ¿no?, de sequías largas, de sequías intensas. Ya estamos hablando de la mega sequía en Chile. En su franja, en su espacio, usted nos permite recordar y refrescar esas historias que a veces se nos olvidan y que son dramáticas. De Paiguano, por ejemplo, situaciones muy similares, ¿no?, en Petorca. Estamos hablando de situaciones complejas en Cabildo, en La Ligua, donde la emergencia climática es a diario. Ahí no va a ser ni mañana ni pasado mañana, es hoy. Donde además la gente indignamente recibe agua en camiones aljibes. ¿Por qué se llegó a este punto en este gobierno, siendo usted también parte de la coalición y del gobierno?
Se llegó a este punto porque seguimos con soluciones del siglo XIX, incluso, ni siquiera del siglo XX. 7.000 millones de dólares para construir embalses en el presupuesto actual, embalses que se demoran 15 años en estar terminados y además, ¿con qué vamos a llenar los embalses? Esa es la pregunta del millón. Pero ¿cómo nadie previó eso si los científicos lo venían alertando hace mucho más de 10 años? Apurado me puedo hacer responsable de lo que dice 5 meses en defensa. La verdad es que no sé por qué no lo previeron, pero no lo previeron. Y la verdad es que, yendo a lo que está haciendo Israel o lo que se hace en Arizona, la persona que me está ayudando, Pablo García, es doctor en hidrología en Arizona, profesor de los doctorados en Arizona, y me dice, Mario, es increíble que Chile, con 150 kilómetros de ancho, no esté utilizando las actuales tecnologías que son completamente amigables con el medio ambiente, que tienen que ver con, sobre todo, la desalinización de agua, ni siquiera hoy día hecha en la orilla de mar. Hoy día usted saca el agua salada, exacto, en pequeñas plantas desalinizadoras que no son más grandes que un container, va desalinizando y Tiltil. O sí, no solo acá, en el sur, usted va al Carmen, estuve en Pemuco, estuve en Santa Bárbara. Es posible, Mario Desbordes, y es posible también a un costo menor que el que tenía antes. Para ser concretos, también estuve allí observando atentamente su programa de gobierno y dice que va a poner el énfasis en las plantas desaladoras. Hoy día tenemos 24. ¿A qué número le gustaría llegar y dónde pondría las primeras? Lo primero, creo que esta es una cuestión que tiene que asumir el Estado de Chile. No concesionarlas y no entregarlas a proyectos de privados. Solo Primero, Estado. Solo Estado. Okay. Con un director igual que el metro. Cada planta, en promedio, son 200, 220 millones de dólares. Imagínense si tenemos 7.000 solo para hacer embalses. Si un privado quiere participar en esto, queda fuera. No, hay que ver ahí, por supuesto, valorar el proyecto. Discutía esto con el presidente me decía, Mario, pero es que eso sería un subsidio. Claro, y el embalse también es un subsidio, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es bastante más agresivo. Está el hidrogel, que Arizona está incentivando a los agricultores hasta el 10%. Quiero hacer un comentario, sí, que no se me puede ir. Las plantas eólicas, las plantas solares que se están haciendo en las regiones de tercera y cuarta, te están contratando empresas que subcontratan a chilenos y que lo están haciendo quebrar. Le hago un llamado al embajador de España, al embajador de Italia y al embajador de Francia a que vayan a mirar porque tenemos centenares de pymes que están quebrando por responsabilidad de estas enormes empresas internacionales que están construyendo plantas preciosas, pero que nos están dejando un desastre enorme en las pymes. Vamos a hablar de esas empresas internacionales, lo dejo anotado de inmediato, ¿no? Para los 6 minutos restantes que tenemos más adelante. Vamos con Ignacio Briones en su turno. Usted ha dicho en su programa que la recuperación económica, me lo decía hace poco en una entrevista que hicimos, va a ser muy difícil, ¿no? Y lo ha ido planteando además en el último tiempo. Será difícil, pero además usted le pone una doble complejidad. Tiene que ser verde, inclusiva y resiliente. ¿Cuánto cuesta eso? ¿A cuánto asciende su presupuesto verde? No hay una contradicción en primer lugar, Soledad, porque hoy día tenemos que entender que el valor agregado, lo que piden los mercados internacionales, lo que piden los clientes, las nuevas generaciones están dispuestas a pagar más por economía sustentable, por producción verde. Por lo tanto, no hay una contradicción en esta materia. Y quiero agregar un dato más. Los economistas, yo soy uno de ellos, solemos mirar este problema desde perspectiva estrictamente económica. Pero sabe que el cambio climático tiene una dimensión moral, tiene una dimensión ética. Claro, generacional. Es una justicia intergeneracional. ¿Qué mundo, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Particularmente Chile, que es uno de los países más golpeados por el cambio climático. Entonces acá tenemos que tomar carta en el asunto. Y yo siento, y ustedes pueden ver en mi programa, que como país tenemos una oportunidad extraordinaria para ser un referente mundial de un crecimiento verde en materia de la materia energética que usted preguntaba, pero también del turismo sustentable apalancado en descentralizar Chile, apalancado en la región. Pero usted, que es experto en números, bastante más que yo, ¿no? Y lo acaba de decir, economista, ¿a cuánto asciende su presupuesto? Nosotros tenemos un presupuesto, Soledad, que planteamos un crecimiento de la inversión pública en infraestructura del 7% al año, porque vamos a necesitar esa palanca para recuperar la economía. Yo vuelvo a insistir, la recuperación no va a ser fácil, no va a ser con piloto automático. Este año vamos a tener un crecimiento muy alto, producto de las medidas que se tomaron el año pasado, tantas veces criticadas, bueno, acá estamos, pero el próximo año volvemos a la dura realidad y acá hay que trabajar y trabajar duro. Y por eso que para nosotros el crecimiento y recuperar el empleo y apoyar a los emprendedores es clave. Y esto tiene que hacerse verde, sustentable. Y a propósito de verde y sustentable, muy breve. Usted, siendo ministro, estuvo celebrando los 10 años de Chile perteneciente a la OCDE, ¿no? Pero a veces nos da vergüenza, la verdad, estar en ese listado, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de reciclaje. 1% reciclamos, pongámosle 1,8%, que son las cifras que tiene el gobierno, pero en promedio en la OCDE reciclan un 30%. Mi pregunta ahí es clara. ¿Usted inyectaría recursos directamente a los municipios? Absolutamente, absolutamente, porque acá hay que cambiar las conductas y para cambiar las conductas hay que dar incentivos, para que cambien, incentivos de precio, y por eso que acá los impuestos verdes también son relevantes. Chile se paga $5 por tonelada de CO2
en circunstancias que el estándar OCDE son 30. Tenemos que ir convergiendo hacia allá si queremos cambiar conducta y tenemos que invertir en las energías del futuro, el hidrógeno verde como política de Estado. Tenemos los mejores vientos del mundo en la Patagonia, la mejor radiación solar del mundo en el norte. Tenemos una oportunidad de ser primera línea en esto. El tema es cómo aprovecharla, sacarle el partido necesario a esas energías que usted mencionaba. Gracias, señor Briones. Sí. Señor Joaquín Lavín, es su turno. El término zonas de sacrificio ha sido acuñado, a mi juicio, para describir una vergüenza nacional, ¿no? El propio presidente de la República tuvo que salir a pedir disculpas en un foro internacional por estas zonas de sacrificio. Son lugares que por años, ¿no?, han estado afectando a gran cantidad de personas, las comunidades además, digámoslo, ¿no?, las más vulnerables, con cantidad de industrias contaminantes, y ya lo decía yo, es una vergüenza. Hablamos de zonas que son identificadas como Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel, por mencionar algunas. La pregunta es bien directa. ¿Se privilegió el desarrollo en desmedro de la salud de miles de chilenos? En un momento dado, yo creo que sí, ocurrió eso, Soledad. ¿Quiénes fueron responsables? Afortunadamente, las leyes hoy día han cambiado respecto al impacto ambiental. Y yo quiero decirle a las personas que están escuchando en la casa que Chile, si lo hace bien, tiene un gran futuro en la economía verde y sustentable. Tenemos la energía solar más barata del mundo. Tenemos la energía eólica más barata del mundo. Eso nos va a permitir en el futuro desalar agua en gran escala, nos va a permitir regar el desierto, nos va a permitir que la producción chilena de cobre, de salmón, de vinos, de madera, de fruta, sea una producción verde y por tanto se venda más cara en el mundo. Y por lo tanto lo que quiero decir, Soledad, es que si lo hacemos bien y no caemos en extremos, por eso que hay que hacerlo bien, Chile tiene una gran oportunidad en el desarrollo sustentable, en la inversión y en los puestos de trabajo que esto va a significar, pensando en la gente que está en la casa y que hoy día necesita escuchar esperanza de que las cosas van para mejor. Usted nos va a contar ya más acerca de eso. La verdad es que me costó, y las zonas de sacrificio, una cosa muy corta, me costó un las poco zonas de sacrificio, Soledad, tienen que ser plan. compensadas. Pero volvamos sobre eso, sobre las zonas de sacrificio, que era mi pregunta inicial. Después, más adelante, podemos seguir conversando sobre las energías. Tienen que recibir en su eventual gobierno, y con las posibilidades que tiene frente a sus contendores acá, ¿tienen que recibir estas personas una reparación o una indemnización por parte del Estado por lo que han sufrido? Mi opinión es que sí, tiene que haber un fondo de compensación para las zonas de sacrificio. En el futuro esos proyectos tienen que evaluarse muy bien y parte significativa de los impuestos que esos proyectos pagan debe quedar en esas zonas y en esas regiones. Tú vas hoy día a Chuquicamata, a Calama, y te dicen, mira, estamos al lado de la riqueza más grande de Chile y Calama es una ciudad que carece de muchas cosas. Eso en un país descentralizado y desarrollado no pasaría. Perfecto, muchísimas gracias también por su respuesta. Vamos retomando algunos temas que nos quedaron allí, ¿no?, pendientes en la discusión en este tema que nosotros insistimos es sumamente relevante. Lo primero es un contexto y una pregunta para todos, partiendo por usted, Joaquín Lavín. Se ha hablado muchísimo acerca de la propiedad del agua, ¿no? No solo se está hablando en las movilizaciones, no solo se está hablando entre la ciudadanía, es un tema que se está abordando también en la Convención Constitucional, es un tema que queremos abordar en este debate. Señor Lavín, ¿quién debe ser el dueño del agua en Chile a su juicio, en su eventual gobierno? A mi juicio, y ese es un tema que tiene que debatir bien la Convención Constitucional, el agua debe ser un bien nacional de uso público. Las personas que tienen derechos de agua deberían pagar patente, tal como por ejemplo hay una patente minera, debería haber una patente por derechos de agua. Las personas que no los utilizan deberían entregarlas y la prioridad debería ser, uno, el consumo humano y después los otros consumos. Ahora, la gran solución, la propiedad actual que algunos tienen Soledad, sobre eso, a la crisis hídrica en Chile es la desalación de agua potable. Ya en Antofagasta, por ejemplo, el 85% del agua domiciliaria es agua desalada. Sí, lo entiendo. Lo mismo Ahí pasa está en la propuesta Mejillones del y en agua. Tocopilla con el 100%. Yo lo entiendo, Ese es el esas son futuro, soluciones. Y con la baja en los precios de la energía, eso hoy día ya va a ser posible. Vuelvo al foco de mi discusión y me encantaría que nos atuviéramos, ¿no?, en la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. Vamos entonces con el señor Briones. ¿Quién debe ser el dueño del agua en Chile? El agua es un bien nacional de uso público y me parece que se ha centrado mucho en la discusión en esta privatización del agua, porque la pregunta que hay que hacerse cuando un recurso es escaso es cómo se asigna. Porque si aquellos que creen que esto es un monopolio estatal, la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo lo asigno? ¿A quién lo asigno? ¿Le doy más al que tiene un cultivo agrícola? ¿Le doy menos al que tiene uno minero? ¿Cómo ¿Qué plantea usted?
¿Hacer un cambio al modelo a actual? mí me parece que el agua es un bien nacional de uso público que tiene que ser concesionado, asignado, ejecutando las multas que existen hoy día, Joaquín, porque ya existen por no uso, y aquellos que no usan el agua tienen que devolverla, porque Ahora, el agua es un bien propiedad... escaso. Y asegurando siempre, el consumo humano. Hoy día hay 400.000 personas que no tienen consumo seguro de agua potable, eso hay que solucionarlo. Sí. Hoy día un 7% del agua es consumo humano. Hay 1 millón de personas que no tienen agua potable o no tienen acceso al agua potable en nuestro país. Agua potable rural, claro. Exacto. La pregunta sí es a quién debiese pertenecer el agua para por supuesto, garantizar su disponibilidad. Salgámonos de este tema para no consumir todos los minutos en esto. Sebastián Sichel, hace algunos días, en Mega hicimos un reportaje muy interesante acerca del acceso o la falta de acceso que tenemos a las montañas en nuestro país. A su juicio, y bastante claro nuevamente, ¿es partidario de establecer que las montañas son un bien nacional de uso público como lo son las playas? Porque lo que hoy día sucede es que no lo son, por lo tanto no está garantizado el acceso. ¿Cuál es su propuesta? Primero, sí, solo una cosa de agua quiero decir. Ojo que hay una ley, algo hablamos en el debate pasado, del 2005, que permite rematar los derechos de agua sin uso y que no pagan patentes, y el Estado con su burocracia hace que no salgan a remates, y muchos derechos de agua sin uso están ahí paralizados. Vuelvo a la pregunta sí, 100%, creo que deben ser bienes nacionales de uso público. Hay un proyecto de ley del diputado Torrealba más que libera el acceso. Tenemos que tener los mismos sistemas de acceso que tienen las playas y por lo tanto ir abriendo los accesos y de a poco además avanzar mucho más fuerte en la protección ambiental de las montañas. Perfecto, pero debiesen tratarse entonces como las playas, porque efectivamente el proyecto no está garantizando todavía eso, abre solo una mesa de discusión. Su punto de vista, señor Desbordes, sobre este tema. Sobre el otro, voy un poquito más atrás. El Código de Agua ya de 1855 dice que el agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto es del Estado y un largo etcétera, pero eso es letra muerta al final del día. Porque no garantiza la disponibilidad de esa agua. Porque no la agua. garantiza. Estamos peleando derechos de agua en cauces que no tienen agua y por lo tanto lo que hay que hacer es tener agua y empezar recién ahí a discutir. Y ojalá hubiera consenso, por ejemplo, que ningún proyecto minero puede usar agua dulce, extraída desde la zona donde está el proyecto. Y si quiere agua, bueno, la comprará el Estado por la vía de los ductos desde el mar hacia arriba. Luego, respecto las de montañas los cerros y las bien montañas. Nacional de uso público. Hemos estudiado bien el tema. Mire, la playa tiene un metraje, hasta 80 metros. Se entiende, ¿no es cierto?, por la zona que está bajo la jurisdicción de la autoridad marítima, en el caso de las playas, de lagos y del mar. La montaña es mucho más que eso. Ajá. Por supuesto que el ideal es que sean espacios abiertos, que haya libre acceso, pero la contraparte es que en esos espacios libres de acceso se produce, una enorme cantidad de basura, se producen incendios, se producen una serie de abusos por parte de las personas que utilizan eso. Entonces hay que trabajar. Hay que trabajar en conjunto con CONAF, con la autoridad estatal, porque yo no le puedo pedir al particular que es dueño de ese cerro que limpie, que evite que haya asaltos, que evite que se produzca ahí un incendio. Entonces tenemos que hacer un trabajo mucho más allá de declarar que es un espacio abierto. La declaración entonces per se no sirve. Yo soy partidario que se haga, pero con todas las precauciones y todos los resguardos, porque asaltos en los cerros piensan en el Manquehue, no más que... Perfecto. Queríamos saber acerca de, o establecernos un concepto respecto a este bien nacional de uso público, que es lo que conocemos hoy día en la utilización de las playas. Usted ha estado levantando la mano, Joaquín. Quiero decir una cosa, Soledad, porque hay que aterrizar estos temas. Por ejemplo, para decirle a la gente, el alumbrado público de Las Condes, una de las últimas resoluciones que me tocó tomar como alcalde con el Consejo, el alumbrado público de Las Condes, hoy día es solar. Ya no se le compra a Enel, que era la generadora hasta ahora, se le compra a Cerro Dominador, viene de la región de Antofagasta, y ese alumbrado público solar cuesta la mitad de lo que costaba antes. Ya, ¿usted siente que eso es suficiente? Es solamente para aterrizar concretamente lo que significa este Chile verde. Lo entiendo, ahora eso es completamente insuficiente. Las viviendas sociales tienen paneles solares y la cuenta de la luz de la gente, por ejemplo, en Villa La Escuela, en Las Condes, bajó a la mitad. Es una forma concreta de decirle a las personas cómo este desarrollo verde va a impactar positivamente en sus vidas. Claro, pero tal como yo digo, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y esto tiene que ver además con, en general, ¿no? con las propuestas que ustedes tienen al interior de sus programas, que me estaban diciendo internamente que ya los despidiera, que les diera las gracias, porque vamos al siguiente bloque, no alcanzamos a otra pregunta.